Sí, inicia es noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Tenemos tres temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Colombia. Este miércoles fue allanada la sede política del partido de gobierno Centro Democrático. Aunque avisados con antelación, se buscan pruebas sobre otro capítulo de la compra de votos y apoyo internacional para la campaña presidencial de Iván Duque, que es ilegal en la Constitución de Colombia. Todo eso se conoce como otro capítulo de la ñeñe política. Lo analizamos. En noticia palestina, Israel retrasa la anexión del 30% de Cisjordania después de haber avisado con varias amenazas. ¿Qué hechos han marcado esta decisión? Vamos a revisarlo, profundizamos en ello. Y en noticia Honduras, al sistema de salud colapsado, a una población aún más empobrecida, se le suma la pérdida de casi 50 millones de dólares. Se trata de una gran suma de dinero para una nación tan necesitada. Tenemos ese panorama y lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, con alerta previa de la Fiscalía, las oficinas del partido de gobierno Centro Democrático fueron allanadas. Se da esto en un contexto de filtración de nuevos audios que develarían la compra de votos a través del narcotraficante Ñeñe Hernández en la campaña del presidente actual de Colombia, Iván Duque, y del financiamiento ilegal. La Fiscalía colombiana activó investigaciones sobre la trama de corrupción, conocida como ñeñe política. Sobre este asunto fue citada a declarar la directora del partido de gobierno, Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, quien es mencionada en una serie de interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación sobre el caso de los supuestos falsos testigos a favor del senador Álvaro Uribe, en el que además está vinculado el polémico abogado de Uribe, Diego Cadena. La presidenta del partido aparece mencionada en un audio en el que se habla de aportes desde el exterior a la campaña del presidente Iván Duque, lo que configuraría una ilegalidad. Sobre este asunto, la Fiscalía presuntamente busca encontrar pruebas en un allanamiento avisado a la sede política este miércoles. Porque ella tenía esa información de que hoy se iba a realizar la inspección antes de que se hiciese. A ver, ella en el día de ayer rinde su declaración y ella manifiesta de su intención de aportar algunos elementos. Para eso se coordina la actividad en el día de hoy. Tanto en la declaración a la justicia como en entrevistas a medios locales, la presidenta del partido niega financiamientos irregulares y dice que se trata de una incorrecta interpretación de los audios filtrados. Señor, yo creo que... Es que yo estoy leyendo el informe de la Unidad Investigativa del Tiempo. ¿Qué pasó con lo del venezolano? La directora del partido le responde, sí, ¿sabes cuánto nos dio? $300,000. Si eso no es hablar de financiación, explíqueme qué es eso. No, pero Julio, pero eso no quiere decir que ella hablaba con personas y les solicitaba recursos, o el señor hablaba con ella y le decía cuánta plata era. Fue una conversación donde yo incurrí en un lapsus, en un error. No entiendo por qué, porque como ustedes imaginan, jamás en la vida una donación se perfecciona en el momento de su ofrecimiento. El escándalo sobre la Casa de Nariño aumenta con el audio revelado por el abogado Miguel Ángel del Río, que de nuevo involucra la campaña presidencial con el narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández. Se trata de una conversación entre Sandra Isabel Aguilar Sánchez, conocida como Tanita, con Ñeñe Hernández, en la que expresa la urgencia de redireccionar votos en el departamento de Santander. 12 días antes de esta conversación, Duque había cerrado en la ciudad de Bucaramanga su campaña en primera vuelta y buscaba votos para la segunda. Ñeñe, Mire,
Hola, ¿cómo te va? ¿Con quién hablo? Ñeñe, mira, ponle cuidado. Es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque. Y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad, pues, esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? Porque son unos líderes que yo tengo que manejan gente aquí. Te habla Sandra Isabel Aguilares. Entonces son de esos que han votado, unos votaron por Fajardo ahí, y entonces pues esa gente hay que direccionarla con Duque. Y yo soy pendiente de eso. Y ayúdame. En Bogotá para ver con quién se puede hablar eso en Bucaramanga. ¿Oíste? Pero acuérdate que necesito hacer eso, mi vida, cuanto antes, para que la gente no lo... No, ya voy a hacer la vuelta. La interceptación se asemeja a la revelada en marzo, que involucra a María Claudia Daza Castro, secretaria privada de Álvaro Uribe, que desvelaba el fraude electoral en el departamento de La Guajira, bajo la misma alianza con el narcotraficante Ñeñe. En medio de este gran entramado de corrupción, en que se ven envueltas las fichas del uribismo, este miércoles se dio el proceso de extinción de la finca, propiedad del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, donde se encontró un laboratorio de drogas durante un allanamiento en febrero pasado, y fueron capturadas 3 personas más que serían piezas claves en el proceso. Sumamos información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Necesariamente preguntar si hay alguna respuesta oficial del expresidente Uribe, el jefe del partido de gobierno y también de la Casa de Nariño. Pues Tatiana, el expresidente ante esta situación, pues particularmente en relación a las investigaciones, no se ha expresado. Lo que dijo a través de su cuenta de Twitter es que si la Fiscalía empezaba a hacer estas investigaciones, estaba a disposición no solo las cuentas del Centro Democrático en relación a el tema de la campaña, ¿cierto?, sino también las cuentas de él en relación a esta situación. Por su parte, organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, pues se han expresado en relación a este tema, aduciendo pues que mientras pasan los días, se van conociendo más irregularidades y más audios que dan cuenta de esas irregularidades en la campaña del hoy presidente Iván Duque. Este audio que escuchamos pues es una prueba de ello en relación a la situación que rodeaba en las personas en la campaña del presidente Iván Duque. También hoy, como ustedes lo detallaban, se conoció el audio de esta empresaria santanderiana que hablaba directamente con el Ñeñe Hernández, dando cuenta esto del vínculo tan cercano y tan directo que este personaje tenía en relación al presidente Iván Duque. En el audio queda claro que él mismo le daría el teléfono a el entonces, en el 2018, candidato Iván Duque, para que se pusieran de acuerdo y poder gestionar esos votos que estarían andando allí para la segunda vuelta. Así que cada día que pasa y se reconocen más audios, se da cuenta la opinión pública de las irregularidades en la campaña. Y no solo irregularidades en la campaña, Tatiana, sino que la opinión pública también exige explicaciones en relación a por qué siempre se filtra esta información a través de los medios de prensa y un ente como la Fiscalía, que es la encargada de estas investigaciones, no revela esta situación. Los analistas aseguran que precisamente esta situación se da porque hay un fiscal que es nombrado casi a dedo y que está favoreciendo los intereses de una clase alta, una clase dirigente que siempre ha sido elegida de forma irregular. Así que hay bastante controversia, hay bastante preocupación además, Tatiana, porque los 2 investigadores de la DIJÍN que venían realizando estas investigaciones y que comenzaron realizando estas interceptaciones legales a Ñeñe Hernández por un asesinato en el que él estaría involucrado, pues destaparon, se dieron cuenta de toda esta situación que tiene pues la investigación de delitos electorales con relación a la campaña del presidente Iván Duque. Así que estos 2 agentes de la DIJÍN están ahorita investigados
y están también capturados. Entonces hay bastantes irregularidades y bastantes preguntas en relación a toda esta situación que rodea la campaña del presidente de los colombianos, Iván Duque, Tatiana. Eso es precisamente parte del análisis que viene. Hernán, gracias por entregarnos más detalles. Buenas noches. Nuestro invitado, Julián Martínez, es periodista, miembro de La Nueva Prensa, parte del equipo que ha destapado todo este escándalo de la ñeñe política, nos acompaña desde Bogotá. Julián, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, un gran saludo a Venezuela y toda la América que nos ve. Muchísimas gracias, Julián. Estos nuevos audios, ¿qué hechos conectan con los anteriores para entender que es parte del mismo entramado de corrupción en el marco de la compra y venta de votos de manera ilegal para la campaña de Iván Duque? Bueno, sí, anoche en La Nueva Prensa revelamos una nueva evidencia, que es un audio, un audio del 29 de mayo de 2018, estamos en plena campaña, y este audio revela que el narcotraficante Ñeñe Hernández era dirigía una estructura directa para la campaña de Iván Duque, tanto así que unos activistas políticos o personas que estaban negociando votos en el departamento de Santander, como esta señora Sandra Isabel Aguilar Sánchez, ella misma, dentro de todo ese gremio de políticos y venta de votos aquí en Colombia, le dicen que tiene que llamar al Ñeñe Hernández, que el Ñeñe Hernández es la persona indicada para negociar los votos que necesita Iván Duque en la segunda vuelta. Entonces, en primer lugar, este audio revela que eso que se ha dicho estos meses, que el presidente Iván Duque era ajeno a esta situación, que el presidente Iván Duque no conocía al Ñeñe Hernández, yo creo que estos audios siguen derrumbando esa versión, porque el Ñeñe Hernández hace alusiones y menciones al presidente de la República como su amigo, como que ya lo voy a llamar, ya voy a coordinar, déjame, yo cuadro eso. Entonces yo creo que en Colombia se abre, digamos, otra evidencia y otro capítulo de la financiación del narcotráfico en las elecciones presidenciales que sellaron la victoria de Iván Duque, a mi juicio fraudulentamente, porque ya no es solo el departamento de La Guajira, como lo denunciamos el 3 de marzo de este año, sino que ya aparecen evidencias de que es en el departamento de Santander otro fraude, otro ofrecimiento, y es muy claro, el audio es muy claro en que la señora le dice, tiene que apurarse porque o si no van a pagar otros por este voto. Y particularmente en la ciudad de Bucaramanga, la capital de Santander, que es donde se hace la referencia de este audio. ¿Tienen más información de cómo se habría estructurado? Porque con respecto a La Guajira, después de este audio al que usted hace referencia, Julián, se conoció más acerca de ese entramado, de cómo funcionaba con grupos específicos de narcotráfico que operan en la zona. ¿Qué sucedería entonces en Santander? Bueno, mira, en Santander básicamente es que una señora le vende unos votos al narcotraficante Ñeñe Hernández, y ella dice que estos votos van para Iván Duque porque ella se considera activista política en favor de estas causas de Iván Duque. Entonces digamos que eso es muy claro en el audio. Y respecto a la pregunta de que si se van a saber más cosas, por supuesto, porque el paquete de interceptaciones legales que bien mencionaba el periodista Tobar hace unos minutos, que fueron interceptadas legalmente por la Fiscalía por estos dos investigadores que fueron capturados por la Fiscalía, que está en manos de Francisco Barbosa, que Francisco Barbosa era uno de los miembros de la campaña de Iván Duque, y él aparece en fotografías junto, por ejemplo, a Priscila Cabrales, que es otra líder que está negociando y ayudando en todo este fraude electoral en La Guajira, y él aparece abrazada en estas fotos, el fiscal general, y hoy es el que está dirigiendo esta investigación, y esta Fiscalía captura a los dos investigadores de la Dijín que interceptaron legalmente estas conversaciones
meses y que duraron 21 meses enmoheciéndose en los anaqueles de la justicia, que no se sabía, y que precisamente con Gonzalo Guillén destapamos este escándalo por el valor y la importancia de poder salvar la democracia colombiana, que está en manos del narcotráfico. El Pablo Escobar sigue eligiendo el presidente en Colombia, a pesar de que Pablo Escobar ya fue digamos, ya se sabe que murió en 1993, de todas maneras sigue el narcotráfico dirigiendo a través de la figura de Álvaro Uribe la financiación de estas campañas. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque aquí se pretende desde Colombia que el gobierno dar cátedra de moral del narcotráfico sobre la región, cuando en realidad ellos están cogobernando sobre las causas de Ñeñe Hernández y otros narcotraficantes que son los autores de los crímenes de los líderes sociales en Colombia. Sí, y todas estas situaciones sumándolas a otro audio, Julián, donde se da cuenta además de situaciones tan irregulares como muy similares a esta, donde aparece además una señora a quien le dicen Tanita, y ella es representante de Uribe Centro Democrático. También esto debe concatenarse con el allanamiento de hoy, pero además conocer tu opinión, tu visión. De hecho, si hacemos un poco de historia de cuando la Fiscalía dice y anuncia con anticipación que habrá un allanamiento en Colombia. Sí, es que, pues, en primer lugar, mira, nosotros anoche revelamos el contenido de esta grabación y hoy la Fiscalía amanece con la noticia de que la narcofinca del embajador, pero al embajador no le han hecho nada, que esa es la piedra angular de este caso. Y en segundo lugar, aparece la Fiscalía diciendo no, vamos a hacer no un allanamiento, sino una inspección en el Centro Democrático, y se conoce que ayer estuvo la directora de este movimiento político, que es el partido del gobierno del presidente Iván Duque y es el partido de Álvaro Uribe. Entonces resulta que la Fiscalía avisa que le van a hacer estas inspecciones, supuestamente como dando un mensaje de transparencia, cuando en realidad ellos lo que están es haciendo un show mediático de que están investigando, y yo creo que yo no confío en esa inspección de la Fiscalía. Estos audios los tienen ellos desde hace 22, desde hace 25 meses los tienen, y no han querido hacer absolutamente nada, y lo que vemos que sí está avanzando es que los investigadores de policía judicial que encontraron los audios del narcotraficante negociando los votos, entonces hoy están presos y perseguidos por el gobierno y por una fiscalía que es totalmente parcializada, una fiscalía que no está desarrollando la investigación. Las personas que nosotros mencionamos con pruebas, esas sí no están presas, por ejemplo. Esas están supuestamente llamadas por la justicia, pero los citan virtualmente y no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, María Claudia Daza, Julián. Ella tiene en todo esto una gran verdad, conocida como Callita ya en los medios de comunicación, porque aparecen tantos audios que ustedes revelaban. Claro, es que Callita Daza era la secretaria privada de Álvaro Uribe y era el puente entre Álvaro Uribe y el narcotraficante Ñeñe Hernández, ¿sí? Callita Daza estaba en el medio de ellos dos mandando razones, diciéndole cómo iban a hacer. Y eso lo dicen los audios. O sea, me van a decir de dónde saca eso. No, es que los audios dicen que por orden de Uribe se compraron los votos para Duque y que de hecho se robaron la plata de unos votos que le iban a comprar a Germán Vargas Lleras, y se robaron esa plata al Ñeñe Hernández y se la dieron a la candidatura de Iván Duque. Entonces está el robo a la campaña de Germán Vargas Lleras, obviamente dineros ilícitos igual, los 1.000 paquetes por debajo de la mesa en La Guajira. Ahora vemos lo de Santander, que son los votos de los verdes que había que comprar. Entonces yo creo que aquí en Colombia se está configurando que el gobierno colombiano subió ilegítimamente con un fraude, y que ahora ya uno entiende, por ejemplo, con la grabación que ustedes mencionaban, que habla de este empresario venezolano que es Osvaldo Cisneros, en donde la señora del Centro Democrático dice, no, es que ya nos conseguimos $300.000 de este empresario venezolano. Y cuando se descubre este audio, ellos salen y dicen, no, es que yo tuve un lapsus, yo me equivoqué en lo que estaba diciendo. Sí, ella dice que el dinero no entró a la campaña.
Pero el asunto es quién va a investigar, además para contarle en clave latinoamericana a toda nuestra audiencia, Julián, que en la Constitución, en la norma constitucional colombiana, es ilegal dineros extranjeros vengan de donde vengan, así que allí también hay otro acto de ilegalidad. Y lo digo con todo el respeto frente a la audiencia de Telesur. Aquí vino el señor ese Juan Guaidó y dijo no, que Maduro financió a Gustavo Petro. Y eso lo sacaron en todos los medios de comunicación en Colombia sin ninguna prueba fáctica, ¿sí? Y cuando aquí sale que el narcotráfico apoyó a Iván Duque o que venezolanos como los Cisneros financiaron a Duque, entonces eso sí no, que eso sí fue un lapsus, que eso no pasa nada cuando hay una grabación legítimamente obtenida por la justicia en Colombia, pero eso sí no, eso sí es una equivocación, nosotros somos transparentes, cuando aquí se sabe que se está fraguando el golpe de Estado en Venezuela, que se está fraguando el crímenes para digamos, dañar aún más la relación con Nicolás Maduro. Y aquí, la ñeñe política también nos está diciendo eso, que hay tantos intereses para tumbar a Maduro que incluso empresarios venezolanos financiaron la campaña de Iván Duque. Entonces para eso estamos los periodistas, para descubrir esos fenómenos, así eso nos traiga amenazas y desprestigio, porque también quiero advertir que la vida de nosotros está en riesgo y el gobierno colombiano es terco en no ofrecernos las garantías para poder seguir siendo periodistas. Todo porque ustedes son los que están sacando todas estas pruebas que involucran al gobierno actual, al gobierno en funciones a través del partido Uribe Centro Democrático, y además está el expresidente Uribe. Y allí entonces la expectativa que hay con respecto a la justicia, ¿debería por todo esto investigarse abiertamente en un proceso más al expresidente Uribe, Julián, pero también al actual presidente de Colombia, Iván Duque? Pero esto no sucede. No, sí, mira, a Álvaro Uribe ya se le abrió un proceso en la Corte Suprema. A Iván Duque también se le abrió un proceso en la Comisión de Acusaciones, que es un juez natural. Y a los vinculados, digamos que no tienen fuero constitucional, que son todos estos señores de la campaña, la Fiscalía los está investigando. Pero ¿cuál es el problema que hay que decir? En primer lugar, el fiscal lo puso el presidente y es un amigo personal que participó en esa campaña. Entonces la investigación que él va a hacer no es parcial. No es imparcial, perdón, va a ser una investigación muy contaminada. Por otro lado tenemos a Álvaro Uribe. Mira, Álvaro Uribe tiene más de 20 procesos en la corte y ninguno avanza. No es que él haya demostrado su inocencia, es que los procesos no avanzan, porque si se trata de pruebas, el expresidente Uribe ya debería estar en la cárcel. Y la comisión de acusaciones pues son políticos investigando a políticos, entonces ahí no va a haber ninguna garantía. Por supuesto que ya abrieron las investigaciones, pero todo se depende de que la fiscalía haga una investigación imparcial que le permita a los otros entes recaudar fácticamente todo lo que hay, pero eso es lo que no van a hacer. Claro. Porque vuelvo y te digo, a los investigadores que interceptaron legalmente al narcotraficante hoy están en la cárcel. A los que están en las llamadas, con excepción del Ñeñe, porque al Ñeñe lo mataron en Brasil, entonces ellos sí están en Miami, ellos sí están tranquilos, ellos sí no, que cuando me llamen, y además están en el gobierno. Sí. Entonces yo creo que la justicia en Colombia es inferior a la mafia. Y con esa reflexión te despido para recordar además que la comisión de acusaciones, también como bien lo planteas, políticos que investigan a políticos en la Cámara de Representantes, resulta ser un canto a la bandera, porque nunca de allá ha salido una investigación seria, formal, hacia la Corte para un presidente de Colombia. Muchísimas gracias, Julián, por ayudarnos a entender este panorama, producto de todas estas pruebas, una situación a la que le hacemos seguimiento, y cuídese siempre, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme y qué gusto estar en Telesur. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Palestina, Israel retrasa la anexión del 30% de Cisjordania después de haber avisado varios meses atrás y con varias amenazas. ¿A qué se debe esta decisión? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
En noticia palestina, el gobierno de Israel anunció que la anexión del 30% del territorio de Cisjordania fue pospuesta, una medida contemplada en el marco del llamado Acuerdo del Siglo, planteado en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, expresó este martes que continúa planificando con Estados Unidos la acción para despojar a Palestina de aproximadamente un tercio de la superficie de Cisjordania, prevista a iniciarse el 1 de julio. Con el enviado de la Casa Blanca, Avi Berkowitz, y el embajador de Estados Unidos, David Friedman, y miembros de su delegación, hablé sobre la cuestión de la soberanía. El polémico acuerdo, que excluyó por completo cualquier tipo de representación de autoridades palestinas, prevé la anexión de áreas específicas que pasarían a estar bajo dominio de Israel, donde destaca la ciudad de Jericó, zona de enorme importancia histórica y religiosa dentro de las 3 grandes religiones monoteístas. Líderes palestinos lideraron movilizaciones en la Franja de Gaza en rechazo a este plan, denominado Acuerdo del Siglo. Todos los colores del espectro y las facciones de Gaza están unidos hoy para decir que este es un día de ira contra la ocupación y todos aquellos que la alientan a proceder mediante la anexión y la ocupación. Estamos unidos rebelándonos y resistiendo la ocupación hasta que termine, para alejarla de nuestras tierras y construir nuestro Estado palestino en todo el territorio nacional. La postura palestina reivindica su soberanía sobre la totalidad de Cisjordania, que permanece ocupada desde 1967 por 120 asentamientos israelíes considerados ilegales por organismos internacionales como Naciones Unidas. Algunos residentes israelíes creen que Netanyahu pospuso la ejecución del plan por la serie de problemáticas que enfrenta lo interno de Israel, donde se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción, sumado a que gobierna en una difícil e inestable coalición de sectores sionistas ultraconservadores. Desafortunadamente, no le creo. Él es el primer ministro, lo tengo en alta estima y lo respeto. Pero creo que hoy en día está ocupado con sus asuntos legales, problemas y juicios de corrupción, con el coronavirus y con la situación económica del país. Este tema de la soberanía son, como se dice en árabe, kalam fadi, palabras vacías. Ni Israel ni Estados Unidos ha logrado aglutinar apoyos a nivel internacional para llevar a cabo el plan, especialmente en Oriente Medio, donde gobiernos como los de Jordania y Egipto, además de las monarquías del Golfo Pérsico, han reprobado la iniciativa. Instancias multilaterales como Naciones Unidas y la Unión Europea también han condenado la iniciativa. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Yehad Youssef. Él es director general de la Unión Palestina de América Latina. Es diputado del Consejo Nacional Palestino. Nos acompaña desde aquí, desde Caracas. Yehad, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy pendiente esta jornada de lo que pudiese suceder. Sin embargo, hemos visto que el gobierno de Israel anuncia que pospone esta anexión del 30%. Nos preguntamos por qué. ¿Qué hecho crees que marcó esta decisión que había sido anunciada con tal nivel de amenazas? Bueno, yo pienso que es una cuestión táctica del Estado de Israel frente a la cantidad de manifestaciones de rechazo, incluso dentro del propio Israel, en los territorios ocupados, en Gaza, Jerusalén, más el rechazo de diferentes países árabes, de diferentes países del mundo, sobre todo de la comunidad europea y los países de América Latina, y los movimientos sociales y políticos a nivel internacional que han demostrado su rechazo y su condena enérgica a la política de anexión y colonialismo del Estado de Israel. Pero yo pienso que es una posición táctica, es una cuestión que se está manejando entre Estados Unidos e Israel para apaciguar la posibilidad de rechazo
de diferentes organismos y países y pueblos en el mundo absorber este rechazo. Israel nos ha acostumbrado siempre, aprovechando cualquier oportunidad de cualquier situación, sobre todo en esta pandemia mundial, cuando el mundo está pendiente, ocupado en otros asuntos mundiales, empieza a ejecutar en el terreno sus planes. La anexión de Cisjordania no es una cosa nueva dentro de los planes israelíes, siempre estaban en la mira de anexión de los territorios ocupados de Cisjordania, y que tal como lo hizo en tiempos y años, décadas anteriores, cuando anexió a Jerusalén Oriental como parte del Estado de Israel. Siempre sueña Israel o los gobernantes de Israel de quedarse con todo el territorio palestino, contrario a todas las leyes internacionales, sobre todo las resoluciones de las Naciones Unidas, que consideran que el pueblo palestino tiene derecho al retorno a sus casas, sus tierras, y la creación de un Estado palestino independiente de Jerusalén como capital, y la retirada de las fuerzas de ocupación de los territorios ocupados de 1967. Sí, Jehad, tantas y tantas resoluciones, tanta condena internacional, sin embargo el plan sigue. Hoy llamaba la atención que se hubiese suspendido. Uno se pregunta si también tiene que ver la situación muy complicada que tiene internamente Israel y muy complicada que también tiene internamente el gobierno de Estados Unidos. Bueno, también todos esos factores que tienen que ver. O sea, el primer ministro israelí está inmerso en problemas personales y legales, de corrupción dentro de la sociedad del gobierno israelí. Está enfrentando diferentes juicios políticos y penales dentro por la justicia israelí, y aparte que tiene una corrupción gubernamental muy débil. Claro, aunado a eso que también hay problemas internos, hay problemas que enfrenta la administración actual de Estados Unidos, problemas económicos, políticos, y su solución o enfrentamiento al problema de la pandemia, o su fracaso, digamos, en poder resolver y atender los problemas de salud y la parte económica, más su problema de relación con diferentes gobiernos y países en el mundo, sobre todo sus aliados en Europa. La posición de la Unión Europea está mucho más clara, más definida que otros gobiernos, tanto en Estados Unidos como otros gobiernos que siempre han sido aliados de Israel. Yo diría que la legalidad internacional está a favor de la causa palestina. O sea, la gran mayoría de los países del mundo están a favor de la causa palestina. Palestina está presente en decenas de organizaciones internacionales que reconocen el derecho del pueblo palestino, el derecho de retorno a la creación del Estado palestino. Sí, de hecho... Pero lamentablemente la voluntad internacional, cuando yo hablo de la voluntad internacional, estoy hablando del poder político, económico y mediático a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en los medios de comunicación, la banca y la producción, la fabricación de la economía y sobre todo las armas, siguen todavía. Sí, de hecho te pregunto esto porque en los últimos días hay desde pueblos, organizaciones, gente del común, muchísima preocupación que se traslada a ciertos medios de comunicación, que se traslada a redes sociales, que se exige presión por parte de sus gobiernos y que se exige, por ejemplo, que haya una postura diplomática o, por ejemplo, que salgan los embajadores de sus países de Israel. Es decir, lo que se está pidiendo ya son hechos concretos para tratar de contener a Israel. Correctamente. Nosotros en la parte del continente latinoamericano, nosotros hace prácticamente menos de 72 horas
comenzamos una campaña de recolección de firmas y hasta este momento, en cuestión de menos de 72 horas, hemos recogido la firma de 300 identidades y personalidades importantes en América Latina y el Caribe, rechazando el plan de anexión de Israel y Cisjordania. Y al mismo tiempo en Europa hay movimientos en este sentido. Muchos gobiernos amigos en Venezuela, Cuba, otros países en el continente, a nivel oficial, a través de sus parlamentos, sus gobiernos, han declarado, incluso el parlamento o senadores en Chile y diputados en diferentes países han manifestado su rechazo y su condena al plan de anexión de Israel a Cisjordania. O sea, hay un movimiento popular, hay un rechazo popular a nivel de pueblos y organizaciones de la sociedad civil rechazando la política del apartheid, la política colonial, la política ocupacional de Israel contra el pueblo palestino y sus derechos nacionales. Para concluir, Yehab, entonces, ¿piensas, interpretas que lo que está es solamente conteniendo la decisión del gobierno de Israel, pero que va a avanzar en esa intención de anexionarse aún más territorio en esta oportunidad, el 30%? Lógicamente, o sea, Israel siempre ha dado la espalda a las resoluciones de las Naciones Unidas, a los organismos internacionales y a las condenas. La única forma de que Israel se pueda detener su política contra los palestinos es a través de sanciones políticas, económicas, militares, comerciales y académicas, y obligarle a respetar la voluntad internacional. Esto en el campo a nivel internacional. Y nosotros los palestinos, las fuerzas palestinas, el gobierno palestino está en obligación de aumentar la resistencia popular contra las fuerzas de ocupación. Esto requiere la unión de todas las fuerzas palestinas y hacer un plan de trabajo de fomentar la intifada, el levantamiento popular contra las fuerzas de ocupación israelíes. Sí, brevemente para despedirte, aquí es importante algo también para este contexto, entregárselo a nuestra audiencia. Cuando estamos hablando del 30% de mayor anexión de la Cisjordania ya ocupada al territorio de Israel, ¿cuántas personas, cuántas familias, cuántas vidas crees que se verán afectadas por esto que se ha denominado parte como ese acuerdo del siglo? Porque se habla del 30%, pero resulta que es que dentro de esos territorios hay gente que vive, que tienen todas unas historias, que tienen vida, es decir, que es su territorio. Claro, porque eso es el 30% del territorio de Cisjordania, es una tierra, está del Valle del Jordán, la tierra fértil donde viven muchos campesinos, agricultores palestinos, donde hay más de 250.000 palestinos que van a estar en el aire, o sea, no van a tener ningún tipo de derecho, ni siquiera derechos civiles, o sea, no van a ser ciudadanos israelíes, pero tampoco van a estar aislados del resto de las comunidades palestinas. O sea, van a estar en un gueto, en un régimen de apartheid, o sea, que va a extenderse desde la zona del 48 hacia Cisjordania, el río del Jordán, y allá va a haber un régimen de apartheid contra esta población que representan 250 a 300.000 palestinos. Contra eso es que hay toda esta campaña mundial para que no suceda. Muchísimas gracias por ese análisis. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Vamos así a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Honduras. A un sistema de salud colapsado, a una población aún más empobrecida, se le suma la pérdida de casi 50 millones de dólares, una gran suma de dinero para una nación tan necesitada. Pérdida producto de corrupción, la denuncia que se plantea desde organizaciones sociales. Presentamos este panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia Honduras, en medio del descontrol sanitario por la pandemia, su mal manejo, se pierden 48 millones de dólares, demasiado dinero para una nación tan empobrecida, donde los programas sociales son insuficientes y hay hasta el momento casi 20.000 personas contagiadas por la COVID-19. De la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, donde el sistema de salud está colapsado y los escasos programas sociales no alivian las necesidades primarias de la población, se agrega la corrupción. La presunta estafa de 48 millones de dólares en la compra de 7 hospitales móviles para atender a pacientes afectados por coronavirus en Honduras causa gran malestar, ya que no se sabe dónde está el dinero y muere gente diariamente. En el escándalo de malversación de fondos está siendo investigado Marco Bográn, quien es el director de inversión estratégica de Honduras, InvestH, a quien se le pudiera imputar su responsabilidad en fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Otro de los presuntos involucrados en la investigación es empresario nacido en Guatemala, Axel López, el cual estuvo en las filas de la Marina de Guerra estadounidense y participó en la Operación Tormenta del Desierto, donde fue dado de baja honorable al servicio de su segunda patria, Estados Unidos, donde actualmente reside. El fraude fue denunciado por la compañía turca SDI Global LLC y señala a la empresa Elmed Medicals DBA Mobile Hospitals, de la que Axel López es representante y que negoció con Marco Bográn la compra de las unidades hospitalarias. Si observas, los números de registros e identificación que López utiliza son los mismos. Utilizó nuestro registro para dar veracidad a sus empresas, las cuales no existen. Creo que solamente una. El resto son sitios web sin locales físicos. Este acto de corrupción generó repudio en la población hondureña. Y estos corruptos, pícaros, que ellos nos roban 100, 200... Yo le apuesto que me robo un par de chancletas, ya me llevan al mambo, me llevan a la PC. Y esos delincuentes que roban millones y millones, haciendo leyes más bien para que les quiten todas las sinvergüenzadas que han hecho. Es injusto. Fuentes de Fiscalía del Estado declararon que además de InvestH, la investigación incluye a otras instituciones públicas por la adquisición de insumos y equipos durante la pandemia del COVID-19. Con una población estimada de 10 millones de habitantes, Honduras registra casi 20.000 contagiados de coronavirus y cerca de 500 fallecidos, cifras tardías según analistas. Un país donde además del COVID-19, la corrupción se traduce en muerte. Ahí están los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis, cómo es que se llega a esta situación. Para ello nos acompaña Rodolfo Pastor, es analista político hondureño, nos acompaña desde Ciudad de México. Rodolfo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad para conversar. Por ahora lo saludo vía telefónico. Gracias a usted. ¿Cómo llega el país a esta situación? ¿Cómo colapsan las instituciones? Incluso lo que se anunció de una manera tan entusiasta, si se quiere, por parte del gobierno, de las carpas en la capital para atender a los cientos de personas contagiadas, resulta que tampoco funcionaron porque en medio de todo se inundaron. ¿Cómo se llega a esta situación tan dramática? Bueno, es el resultado de años, de probablemente varias décadas. Primero, de una desarticulación de las instituciones del Estado desde hace alrededor de 40 años, cuando se comenzó a implementar el famoso consenso de Washington de reformas neoliberales, en las que efectivamente se comenzó a adelgazar toda la capacidad del Estado para resolver y para responder ante este tipo de emergencias. Aunado a eso, agravando en el caso hondureño las cosas, hace ya 11 años, acabamos de cumplir hace un par de días, se dio un golpe de Estado que representó el rompimiento del orden constitucional, que representó el deterioro de todo el aparato institucional democrático, de las instituciones democráticas en Honduras, y a partir de la cual lo que se ha ido instaurando y consolidando es una dictadura que por lo tanto no le rinde cuentas a nadie, no tiene ningún tipo de transparencia y por lo tanto también pues puede ser capaz de cualquier tipo de acto de corrupción. Y lo que se reporta con los hospitales procedentes de Turquía es simplemente el último episodio de una serie muy larga de desfalcos del Estado.
Recordemos que la campaña para la primera elección del actual mandatario, Juan Orlando Hernández, fue financiada en parte con fondos del Instituto Hondureño del Seguro Social, un escándalo que estalló en 2015 y que puso al mandatario en problemas profundos, porque la población salió a las calles indignada a exigir su denuncia. Y ahí fue cuando intervino la OEA con una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, una misión que hace un par de años el gobierno actual, la dictadura, logró cancelar en su totalidad. Y en medio de ese panorama, entonces, cualquier cifra de dinero que a nivel internacional se plantee que pueda parecer poca, en Honduras se necesita. Hay cientos de personas y organizaciones sociales que están exigiendo una renta básica, un apoyo universal. Cada país le da su nombre propio y característico, pero no sucede así. Entonces, ¿qué hacer ante una situación de esta? Si revisamos cifras y de acuerdo a la CEPAL, veremos que el panorama empeorará. Es una situación realmente trágica, es un descalabro, como te digo, no solo extenso, sino que ahora pronunciado. Estamos hablando de muchísimo dinero en este momento, algo así como 100.000 millones de lempiras. Si le traducimos a dólares, estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares. Han sido aprobados desde que comenzó la pandemia y hasta el momento por parte del gobierno de Honduras para atender esta emergencia. Son fondos que provienen tanto de deuda que se adquiere como de préstamos que se han recibido por parte de instituciones financieras internacionales y que el gobierno viene ejecutando sin ningún tipo de rendición de cuentas. Entonces, los 48 millones de dólares, que por supuesto es una cifra extraordinaria y alarmante para un país como Honduras, son francamente solo una fracción de los miles de millones de lempiras, los miles de millones de dólares que en este momento están en cuestión, en que se están ejecutando, si lo que estamos viendo es que en Honduras, al contrario de verse algún tipo de mejora con una inversión social responsable, lo que estamos atestiguando es un descalabro completo. Sí, muy lamentable la situación. Me queda algo por preguntarle, Rodolfo, y tiene que ver con la investigación por narcotráfico a la familia y al propio presidente del país, a Juan Orlando Hernández. ¿Esto no pesa dentro de Honduras? Por supuesto que pesa, y lo que te podría decir como hondureño, viviendo en este momento afuera de Honduras, es que la gran mayoría de la población hondureña en este momento rechaza por completo el gobierno que está en el poder. Es un gobierno que no tiene ningún tipo de legitimidad, que llegó a las urnas financiado por el dinero del narcotráfico, financiado por el dinero de la corrupción del gobierno anterior, y que luego permanece en el poder por medio de un proceso electoral fraudulento. En 2017 se impone una redacción en contra de la misma Constitución y por lo tanto goza de un apoyo prácticamente inexistente en este momento. Como tú bien señalas, encima de esto, el actual mandatario está siendo investigado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, un fiscal que, por cierto, también está investigando al presidente Trump y acaba de ser destituido primero por el fiscal general Barr y después por el presidente Trump, dado que se estaba investigando al presidente y a sus allegados. Este mismo fiscal está investigando al presidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández, y ha sido el responsable de sacar a la luz una serie de escándalos de vínculos de este grupo político liderado por Juan Orlando Hernández con el crimen organizado. Básicamente se plantea que es un cartel que ha llegado al poder a partir del 2004 a través de negociaciones con grupos criminales y que se ha constituido en un grupo criminal en sí mismo. Recordemos que el hermano del actual mandatario está ya preso, sirviendo una condena en Nueva York por el mismo hecho de estar vinculado con el crimen organizado. Esa es la situación. Gracias por ese análisis, Rodolfo. Lo despido también vía telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado.
Ponemos punto final a esta emisión de Noticias, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, un hecho que es noticia y que nos alegra de una manera inmensa, profunda. Y lo queremos compartir con ustedes, lo han visto desde tempranas horas de la mañana, a partir de este 1 de julio, y justo cuando comienza el mes aniversario, 15 años de la fundación de nuestra multiplataforma Telesur, comienza nuestra transmisión ininterrumpida, 24 horas en Cuba, para todos nuestros hermanos cubanos, para todos aquellos que nos han visto de manera ininterrumpida en los horarios, que ahora será totalmente 24 horas. Los dejamos con este video para recordar cómo llegamos hasta este punto. Muchas gracias a todos, sigan con nosotros. Pero tenemos que lograr que Telesur llegue a todos los hogares de los pueblos del continente. Telesur hoy se está viendo ya en casi todo el mundo, en Europa. Pero estamos transmitiendo en vivo y en directo por Telesur. Vamos en 3, 2, 1, rueda.